Y quería contarles un poco sobre mí para que me conozcan, ya que les estoy hablando y bueno, alguien nuevo, ¿quién es este tipo? No, a veces uno dice, bueno, yo soy, les cuento, soy uruguayo, tengo 47 años, me mudé a Buenos Aires no hace tanto, en el año 96, o sea que fui criado en Uruguay, pero después, bueno, me mudé acá por asuntos laborales, estuve trabajando un tiempo y después me fui a vivir a Estados Unidos y estuve viviendo en Estados Unidos hasta el año 2009. O sea, desde 2003 a 2009 viví en Estados Unidos trabajando en lo que trabajo, que es la empresa que se llama Turner. Alguno habrá escuchado porque estábamos con el tema de por comprar Telefe, también estamos con el tema del fútbol, y hemos estado ahora en las noticias un poquito, pero bueno, más allá de eso, Turner es la dueña de CNN en español, CNN, todos esos canales, son 18 canales de lo que ustedes ven en la televisión por cable, y bueno, yo soy gerente general de la operación en Argentina. Antes de eso me mandaron a Estados Unidos, y en Estados Unidos estuvimos pastoreando una iglesia por varios años, una iglesia hispana, y después tuve que volver por razones laborales y abrimos la iglesia en Maipú, en la calle Maipú, ahí en Vicente López, que es también, dicho sea de paso, un ex cine, pero les cuento nada que ver con el edificio que tienen ustedes. Esto es espectacular. Yo cuando lo vi dije, uy, porque vi también cómo empezó este edificio. Y el nuestro también era un desastre, nosotros lo arreglamos bastante, no tan bien como este. Así que felicitaciones, grandes felicitaciones. Les quería contar que yo llegué al Evangelio no de chico, yo llegué de grande, a los 30 años. Y ¿saben por qué llegué? Porque tenía una adicción a las drogas muy grande, 15 años. Y bueno, un día mi esposa, que en ese momento estaba empezando a conocerla, empezando a salir, me dijo, el único que te puede salvar es Jesús. Y ella estaba en el mundo, pero ella sabía, de alguna forma, porque había ido a una iglesia cuando era chiquita, que la única esperanza que tenía yo era Jesús. Y me llevó ese día a la iglesia, un día, el primer día, y nunca más me drogué en mi vida. O sea, y era cocainómano fuerte, ¿eh? Y fue un solo día, o sea, llegué a la iglesia y ese día mi vida cambió para siempre. Es como si les dijera, la perspectiva que yo tenía de la vida cambió. Tanto cambió que salí y ya no era la misma persona. Un día, un encuentro personal con Dios, un toque del Espíritu Santo y mi vida cambió. Así que quería hoy traerles una palabra y me gustaría que piensen que quizás es una palabra que podría cambiar sus vidas hoy. Porque a mí me pasó eso, fue un día y mi vida cambió. Y yo traigo esas expectativas, yo veo la vida siempre con grandes expectativas. A veces, vieron cómo es la vida, ¿no? Está compuesta de batallas. Es una guerra, es la buena batalla de la fe. Pero algunos días uno gana, otros días uno no pierde. Pero es la suma de las veces que uno gana y las veces que uno pierde que cuenta. Y si vamos ganando, gloria a Dios, vamos ganando, ¿eh? Así que quería hoy traerles una palabra que a mí me cambió la vida, ¿eh? Y quiero compartírselas. Vamos a ir a la Escritura, a Génesis 15, versículos del 1 al 6. Génesis 15, versículos del 1 al 6. Si tiene Biblia, puede abrir ahí, y si no, puede verlo en la pantalla. Les cuento otra cosa, perdónenme, yo no sé si Ángel los tuteó o no. Yo voy a tomar la libertad de tutearlos, discúlpenme si suena, pero es como me sale natural tutear a la gente. Es como que, así que los voy a tutear, discúlpenme si alguno está acostumbrado a otra cosa. Bueno, dice Génesis 15, versículo 1, que después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Ese es nuestro texto central. Nos vamos a referir a él durante el mensaje. Pero más allá de que todos probablemente o la mayoría conocemos este texto, lo hemos leído, sabemos de la promesa de Dios a Abraham, yo quiero centrarme en qué es lo importante para hoy de esta escritura. Lo importante es que Abraham tiene un dilema, tiene una opción, tiene delante una pregunta, porque por un lado tiene la promesa de Dios. En el versículo 1 Dios le dice que su galardón será sobremanera grande. O sea que hay un gran premio, hay una gran promesa, hay algo grande que Dios le va a dar. Pero por otro lado, Abraham tiene la realidad. Y es una realidad que es implacable, es una realidad que es innegable, es lo que él ve todos los días. ¿Y qué es lo que ve? Dios le dice por un lado que tiene una promesa, pero él dice, bueno, pero no tengo un hijo. Ni siquiera tengo un hijo. Es tan el tema que tengo que el mayordomo que tengo, el empleado que tengo en mi casa, el sirviente que tengo, va a ser el que me va a heredar porque vos, Señor, no me has dado todavía un hijo. Entonces, Abraham tiene por un lado la promesa y por otro lado la realidad. Por un lado lo que viene de Dios y por otro lado la realidad que él ve en el mundo. Pero Dios le reafirma su promesa de un hijo y a partir de ahí una descendencia que sería como las estrellas del cielo. Ahora imagínense ustedes un hombre viejo ya, de edad avanzada, y que Dios lo saca y le muestra el cielo y le dice, ¿podés contar las estrellas? Abraham le habrá dicho, no, son incontables, hay una cantidad de estrellas impresionante en el cielo. Imagínense un cielo no con ciudad como ahora, sino un cielo en esos lugares donde no hay nada de luz y se ven todas las estrellas. No se pueden contar. Y él habrá pensado, pero esto es una locura, yo no puedo tener ni siquiera un hijo. ¿Cómo voy a tener una descendencia así? Sin embargo, Dios tenía esa promesa ya cumplida para Abraham. Y Abraham se encontraba en el dilema. Por un lado, la promesa, por otro lado, la realidad, que era como una piña y le partía la cara todos los días. Ahora, esto nos pasa a todos nosotros muchas veces, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen promesas? ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Levanten la mano. Bueno, muchos tienen promesas de Dios. Escúchame, aun cuando no tuvieras promesas particulares de Dios, tenés la Biblia. Y la Biblia está llena de promesas. Y las promesas, te digo algo, son para vos. No son para otro. La Biblia es una carta personal que el Señor te ha escrito a vos. Por algo se llaman, ¿vieron que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Es un testamento de Dios para vos, es una herencia que vos tenés, es la palabra de Dios con la voluntad de Dios que tiene promesas de Dios para vos, no para el de al lado, también para el de al lado, pero para vos. Y tenés que tomarlo como personal. Amén. Entonces, esto nos pasa a todos muchas veces. De un lado tenemos las promesas y del otro tenemos la realidad. Y muchas veces no son lo mismo. De un lado tenemos la verdad, porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios es la verdad? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. O sea, de un lado la verdad y del otro la realidad. Y las dos parecen que no son lo mismo. Entonces, Abraham tiene una opción, tiene un dilema, tiene algo que tiene que elegir. ¿Y qué es lo que elige Abraham? ¿Qué es lo que elige? Dice el versículo 6, y creyó a Jehová. Repito, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A partir de ahí cambia todo, porque lo que hace Abraham es decidir creerle a Dios. ¿Y saben qué? Esta fe que tiene Abraham le es contada por justicia. Quiere decir que Abraham es justificado delante de Dios, es decir, es hecho puro delante de Dios por esta fe. Lo cual es una prefigura de la salvación de la cual hoy gozamos, porque cada uno de nosotros es salvo por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es tan importante lo que vos hacés, sino que lo importante es lo que vos creés. Porque lo que vos creés determina lo que después hacés. Amén. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la vida cristiana se trata ante todo de fe. Y hoy te quiero hablar un poco de la fe. Porque te digo que la vida cristiana no se trata tanto de hacer, sino que se trata de creer. El hacer después sale naturalmente
si es que vos crees. El hacer lo bueno es bueno, pero creer es absolutamente necesario para poder hacer lo bueno, porque Dios está interesado, ¿saben en qué? En nuestros corazones. Él cuando ve buenas obras, también se plantean las intenciones. Por eso es muy importante lo que vos creés íntimamente. Y yo te digo que el gran problema que vivimos en el cristianismo de hoy en día, en la iglesia moderna, es el problema de la fe. Yo estoy seguro que muchas cosas que están dadas, muchas promesas que ya han sido dadas, no han podido ser obtenidas, aunque están ahí, porque la gente no le está creyendo a Dios. Y no estoy hablando de ustedes, yo sé que entre ustedes hay mucha gente de fe. Y no podemos generalizar, pero yo les digo, en lo que veo en nuestra iglesia, en Guayo, es que mucha gente viene y me habla y en el fondo me doy cuenta que atrás de lo que me preguntan, atrás de lo que me dicen, lo que hay es falta de fe o incredulidad. De ahí, ¿saben las cosas que salen? Queja, murmuración. Cuando nosotros empezamos a dudar de Dios, empiezan a aflorar esas cosas. La queja, el no estar contentos. Y saben que el creer es importantísimo. Tan importante que Dios puso una palabra en la Biblia que nos deja bien claro el asunto de la fe. ¿Saben? Está en Romanos, en el capítulo 14, versículo 23. Se refiere a la comida, porque Pablo está hablando específicamente del tema de la comida, ahí en ese capítulo de Romanos, pero se puede tomar para todo. Fíjense lo que dicen. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Nosotros a veces creemos que el asunto de con qué intensidad creemos nosotros a Dios no es tan importante como otras cosas más visibles. Y yo te digo, es el asunto central. Si vos le crees a Dios o si no le crees a Dios. Fíjate lo que dice por otro lado Hebreos 11, versículo 6. Dice esto, Hebreos 11, ¿se acuerdan? Es un capítulo que habla de la fe, un capítulo tremendo. Y dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que lo que creemos es importante y nosotros como Abraham tenemos grandes promesas. Dios nos ha hecho ya partícipes de su naturaleza divina. Él nos ha dado todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Es algo que Él ya nos ha dado a nosotros. Y nosotros muchas veces actuamos como que no estuviera. Está hecho, pero sin embargo, solamente se hace factible, solamente se hace real, solamente se hace realidad si nosotros lo creemos. Hay muchas cosas que ya las tenés, pero hasta que no las creas, no se manifiestan. Amén. Y vamos a ver algunos ejemplos hoy. ¿Saben por qué? Aunque las tenemos, no podemos verlas. Porque muchas veces tenemos una perspectiva errada. ¿Se acuerdan que yo hoy les hablaba de cómo cambió mi perspectiva? Y muchas veces nuestra perspectiva está errada. Es una perspectiva que no ve realmente. No puede ver el reino de Dios. No puede ver las cosas que Dios está haciendo. No puede ver las cosas importantes. Ve, ¿se acuerdan de aquello del vaso medio lleno o del vaso medio vacío? Muchas veces el vaso está por la mitad, pero depende de vos ver si el vaso está medio lleno o medio vacío. Y dependiendo de cuál es tu aproximación a ese asunto, si cuando vos ves un vaso a la mitad, si vos pensás que está medio lleno o medio vacío, te cuento que tu vida es lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8, versículo 28. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, las cosas malas y las cosas buenas, conforme al propósito con el cual han sido llamados, ¿verdad? También la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra también dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que si nos falta algo, Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, sabemos, hermanos, que este asunto es un asunto de perspectiva.
¿Y quién es el que quiere que tengamos una perspectiva errada? ¿Quién es el que quiere que no veamos? A ver si ustedes se imaginan quién es. ¿Quién es? Es el diablo, ¿verdad? La Biblia lo dice bien claramente, 2 Corintios 4, versículo 4. Dice esto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que hay una batalla, como dijo Pablo también en Efesios 6, la lucha no es contra otros seres humanos, no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, es contra los gobernadores de las regiones celestes, es contra toda una cantidad de asuntos espirituales que no son gente. Vos no te tenés que pelear con la gente, sino que tenés que saber que la lucha no es con gente, es con un ejército de las tinieblas, básicamente. Y es el diablo mismo que no quiere que vos veas como tenés que ver. Porque el día que vos empezás a ver con la perspectiva correcta, yo te aseguro que tu vida empieza a cambiar. Y Él quiere que estés ciego, que no puedas ver, que todo lo veas negativo, que todo lo veas negro, porque eso afecta a tu vida. Y Él en el fondo quiere robarte la bendición de Dios, quiere robarte las cosas que Dios te dio, quiere robarte la Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, fíjense lo que dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino en este maná. Fíjense cómo despreciaban el maná que venía del cielo. Dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. O sea que Dios se enojaba. Quiero decirte algo, Dios no está enojado con vos. Dios no está enojado, Dios se place. Dice la palabra de Dios, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temas. El Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra para nosotros. No hay que temer, pero hay una cosa que a Dios lo aira, una cosa que a Dios lo enoja, y eso es la queja, la duda, la incredulidad. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Es lo mismo que cuando un hijo no le cree a un padre. Imagínate que Luciano le dijera a su hijo, hijo mío, yo he trabajado toda mi vida y cuando tengas 18 años vas a tener en la cuenta $100,000 para que hagas lo que quieras. Y esa es mi herencia. Y el hijo de Luciano le dijera, papá, no te creo. No te creo, vos no sos tan bueno como para tener $100,000. No pudiste juntar eso. Es imposible, yo te conozco y para mí no. ¿Qué haría Luciano? Yo creo que se la dejaría a un gato. ¿Vieron esos en Estados Unidos que están tan enojados con los hijos que le dejan toda la fortuna a un gato o a un perro? Pasa eso en Estados Unidos, la ley permite eso y hay casos de gente riquísima que le dejó toda la fortuna a un gato o a un perro. ¿Por qué? Porque está enojado con los hijos. Probablemente a esa gente los hijos los han deshonrado. Y una forma de deshonrar al padre es no creerle. Y yo quiero que vos sepas que el Señor, si vos le crees, Él lo hace. Y te voy a explicar cómo ahora. Fíjate lo que dice Hebreos 3, versículos del 8 al 19. Me gusta dar mucha escritura porque fundamenta lo que estamos diciendo. Pero fíjense lo que dice Hebreos 3. Habla del pueblo de Israel. Dice esto en el versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación, en el día de la tentación, así le llama Dios, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Después Pablo, o el autor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolos, no sé quién es, pero el autor de Hebreos, digamos, versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este es un consejo para nosotros, no para el pueblo de Israel, para nosotros. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense que es tan serio el asunto de la incredulidad que Dios lo llama el engaño del pecado a través del autor de Hebreos. Y dice, fíjense el último versículo que voy a leer, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal, y esta es la condición, de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, somos participantes de Cristo siempre y cuando creamos hasta el fin como empezamos creyendo. O sea, si hay algo en lo cual no podés claudicar, si hay algo en lo cual no podés darte por vencidos en tu fe, si hay sueños tuyos que están muertos, hoy es el día de decirle a Dios, Señor, vuelvo a creer en este sueño. Si hay algo que el Señor te ha prometido y lo has dado por muerto, yo te aseguro, el Señor resucita muertos. Así que te pido que consideres hoy esta palabra y que vuelvas a creer como al principio, porque somos participantes de Cristo si retenemos esta fe. Así que en el fondo, el gran problema del pueblo de Israel es un problema de fe. Y el hombre que no tiene fe no recibe nada de Dios. Les cuento, por ejemplo, que Santiago 1, versículos del 5 al 8, lo dice claramente. Santiago 1, versículos del 5 al 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto dice nuestra Biblia, hermanos. Entonces, lo que vemos en muchos lados es queja de los hermanos. Queja por la situación, queja por el gobierno, por el tarifazo, por las cosas que nos aquejan. Son realidades. Queja porque estoy enfermo, pasa esto, a mi hijo no le va bien. Quejas. Pero hablamos así y ¿saben qué? Todo lo que no procede de fe es pecado. Y cuando uno habla no de acuerdo a su fe, sino de acuerdo a la realidad, está demostrándole a Dios que en realidad uno no le está creyendo a Dios. Uno está declarando su realidad, uno está hablando su realidad, no es que haya nada mágico con decir una cosa o la otra, pero lo que vos decís, lo que sale de tu boca es lo que está en el corazón. O sea que si en tu corazón hay incredulidad, lo que sale de tu boca es incredulidad. Y eso es lo que muchas veces hace que el pueblo cristiano, que debería estar 10 kilómetros adelante, esté 10 kilómetros atrás. ¿Por qué? Porque falta ser desafiados en nuestra fe. Amén. Ustedes, por ejemplo, tuvieron un gran desafío con este edificio en la fe. Y lo pasaron perfecto. Dios demostró que cuando uno cree, nada es imposible. Jesús le dijo, y después vamos a leer un poquito eso, pero Jesús le dijo a la familia de Lázaro, cuando lo resucitó, ¿saben lo que les dijo? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El único asunto que era tremendamente importante era creer. Y el no creer es lo que hace que muchos de nosotros sigamos viviendo sin recibir lo prometido. Aparte te digo otra cosa, la queja se contagia. Si vos escuchás a alguien que se está quejando, es como la gripe. Es una enfermedad espiritual, es como la murmuración, igual, ¿no? La queja, uno presta el oído y termina contaminado.
empieza a salir eso mismo de su corazón. Entonces se empieza uno a quejar, y cuando uno se empieza a quejar parece que no para, es como una arena movediza, es como un círculo virtuoso la queja, vicioso, perdón. Va para abajo, es como una espiral descendente. Uno cada vez se queja más y cada vez ve la vida más negra. Entonces, quiero decirte algo que a mí me funciona muy bien y quiero darte una receta, si pudiera llamarse así, que hizo que mi vida cambie. ¿Y sabés qué es? Es que vos tenés que cambiar la forma como ves la vida. Y cuando cambies la forma como ves la vida va a cambiar. Amén. Pensalo. Si vos cambiás tu perspectiva de la vida puede cambiar. Muchas veces lo único que está impidiendo que vos veas las promesas es la forma en cómo vos te estás tomando las cosas. Vuelvo al asunto del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. Y te pongo un ejemplo más. Si a vos la vida te da limones, ¿escucharon ese dicho? Si la vida te da limones, tenés dos opciones. La primera es chuparte el limón y fruncir el ceño o la boca. La segunda, ¿sabes cuál es? Agarrar una licuadora, hacer limonada, ponerle azúcar y tomarte una rica limonada. Depende de vos. La Biblia dice que la lluvia cae sobre justos e injustos, que las cosas vienen en igual manera sobre el grupo de los incrédulos y el grupo de los creyentes. ¿Y nosotros en cuál estamos? En el de los creyentes, ¿verdad? Para los creyentes esa lluvia es para bendición, no es para maldición. Para los incrédulos es para maldición. Para la gente que no cree, cuando cae en la calamidad, los destruye. Pero para la gente que cree, cuando vienen las situaciones difíciles, no solamente no los destruye, sino que los hace más fuertes. Amén. Gente que puede hacer limonada con lo que la vida le ha dado. Amén. Entonces, quiero mostrarte ahora un video para que veas, y es un video que mandé hoy, si lo tienen ahí, quizá lo podemos ver, es un video que está en YouTube, me llamó la atención, quería mostrárselos para que ustedes vean cómo uno, de la manera que mira la realidad cambia. Depende desde dónde vos estás mirando, y vamos a ver al principio como una especie de escultura con una cara, y después van a ver que a medida que cambia la perspectiva, esa realidad cambia. Veámoslo. Esa es la escultura. Y ahora la cámara se empieza a mover. Es una cantidad de chatarra, se llama una escultura anamórfica. O sea, solamente se ve como una cara si vos la mirás desde el lugar correcto. Ahí lo estamos viendo. Era eso. Es interesante, ¿no? Porque de la forma que vos ves la vida, influye cómo es la vida. Muchas veces nosotros creemos que es el medio ambiente el problema. Es donde nosotros vivimos, lo que nosotros recibimos, la mano que la vida nos ha dado. Eso es lo que creemos. Pero yo te digo algo. ¿Sabes cuál es la receta para que tu vida cambie por fuera? Tenés que cambiar por adentro. La única forma de cambiar tu exterior es que vos cambies por adentro. La única forma de cambiar cómo ves vos tu vida es que vos cambies cómo ves la vida, cómo te enfrentás a la vida. ¿Sabés que Albert Einstein, que no era creyente, creyó en Dios en algún momento cuando era chico, pero no es que murió como creyente, pero dijo algo muy interesante. Dijo que la decisión más importante que una persona tiene que tomar en la vida es si cree que el universo o la realidad circundante es amigable o es enemiga. Dijo eso. Si vos crees que la realidad que te circunda es tu enemiga, que Dios es malo y que Dios quiere lo peor para vos y que las cosas que están pasando son todas calamidades y optás por quejarte y no creerle a Dios y ser incrédulo y todo lo demás, eso te setea, te prepara para afrontar la vida de una forma que después termina siendo una forma que no genera fruto. Si vos
crees que Dios es bueno, que todas las cosas pasan por una razón, que aunque vengan las cosas malas, cada crisis es una oportunidad para crecer, que vas a aprender de cada situación difícil y que vas a tener una mejor vida a partir de saltar obstáculos de cada situación difícil, tu vida es una vida que no tiene techo. El cielo es tu techo. Amén. El cielo es tu techo. Porque vos estás preparado para afectar tu alrededor y nadie te va a poder frenar, nadie te va a poder hacer frente, como le dijo Dios a Josué, en todos los días de tu vida. Amén. ¿Están conmigo? ¿Qué creen? ¿Les parece que es así? Yo creo que es así y se los quiero demostrar con dos testimonios. Les voy a contar el primero. El primero es un testimonio bastante vergonzoso, propio, pero bueno, se los voy a contar porque estamos en familia acá. Saben que cuando yo tenía 18 años, estaba en un momento medio depresivo. Yo no era salvo, vivía en Montevideo, y un día estaba en un colectivo, yendo a la universidad, y resulta que me empieza a doler la panza. Y me dolía por acá. Entonces dije, un dolor en la panza, no sabía bien cuál era el lado del apéndice, pero dije, debe ser apendicitis. Y me fui al médico, ¿no? Y cuando llego al médico, le digo al médico, doctor, mire, yo tengo un dolor acá y esto debe ser apendicitis. Y el médico me dice, a ver, abrí la boca. Entonces abro la boca, me dice, sacá la lengua. Saco la lengua y me dice, tenés la lengua saburral. Yo digo, no tengo idea qué es saburral, pero debe ser malísimo. Me dice, debes tener apendicitis, me dice. Te internamos. ¿Ah? Entonces me internan, me ponen un suero, encima un desastre porque el suero me lo metieron mal, saltó un chorro de sangre. Bueno. Estoy en la cama, viene mi mamá a verme. Entonces, bueno, pasa la noche y el médico viene al otro día. Yo duermo bien a la noche, dormí bien esa noche, no me dolía más la panza. Qué raro. Al otro día viene el médico y me dice, ¿fuiste al baño? ¿Fuiste de cuerpo? Yo le digo, por eso les digo que es medio embarazoso el testimonio. Y yo le digo, sí. Y me dice, bueno, entonces no es apendicitis. Obviamente no es porque me dice, uno de los síntomas de la apendicitis es la constipación. No puedes ir al baño. Entonces me dice, no, entonces debe ser otra cosa. A ver, mostrame las manos, me dice. Le muestro las manos y me dice, tenés las manos amarillas. Mostrame los ojos. Vos tenés la bilirrubina alta, me dice. Me sube la bilirrubina. Digo, ¿en serio? Y me dice, sí, vos tenés hepatitis, me dice. Seguro tenés hepatitis. Andate a tu casa y acostate. ¿En serio? Sí, te mando un médico, te voy a mandar a hacer unos análisis y bueno, acostate. A todo esto yo estaba viviendo en casa de mis abuelos, me tuve que mudar a la casa de mi mamá para que me cuidara y me metí en la cama. Entonces empecé en la cama, primera semana, bueno, venía el médico, me hacía el test, las transaminasas por el cielo, o sea, las enzimas altísimas, la bilirrubina altísima, cada vez más alta. Pasaba otra semana, me hacían de nuevo el análisis, la bilirrubina cada vez más alta, las transaminasas cada vez más altas. Y bueno, seguí así y llegué a un mes y medio. Al mes y medio había bajado más o menos 12 kilos. Imagínense que yo pesaba en ese momento 75 kilos. Medía lo mismo que ahora, pero pesaba más o menos 8 kilos o 9 menos que ahora. Imagínense eso menos 12 kilos. Era más o menos una calavera andante. No podía, era un cadáver. No podía caminar casi de la debilidad que tenía. Y mi papá se iba a Estados Unidos. Entonces él es médico y estaba estudiando en la Universidad de Tulsa en Oklahoma. Entonces me dice, mira, voy a ir a la universidad y voy a hablar con el profesor de gastroenterología de la facultad. Me dice, para ver a ver qué es esto, porque me dice, esto es rarísimo. Cada vez tenés peor las transaminasas, cada vez peor la bilirrubinemia y esto es normal. Para este momento, después de un mes y medio con hepatitis, ya tendrías que estar curando. Entonces llega a Estados Unidos y va a hablar con el profesor. El profesor mira el patrón de las enzimas y todo lo demás y le dice que me levante, que no tengo nada. Entonces mi papá me llama y me dice, Felipe, dice el médico que te levantes, que no tenés nada. Y le digo, pero papá, yo tengo hepatitis, tengo la bilirrubinemia alta, tengo las transaminasas. Y me dice, no, el médico dice que todas esas cosas son psicosomáticas, que vos te las estás haciendo vos mismo, me dijo. O sea, levantate y hacé vida normal y no tuviste nada. Y le digo, pero ¿en serio me puedo levantar y hacer? Es más, le pregunté, ¿puedo tomar alcohol? Porque en ese momento me gustaba la idea de tomar alcohol. Entonces, le digo, ¿puedo tomar alcohol? Me dice, sí, toma lo que quieras. Me dice, vos no tenés nada. Imagínense que si mi papá no hubiera ido ahí, yo me hubiera muerto.
porque me estaba debilitando. Es más, salí de esa cama y no podía subir escaleras. Las escaleras de la universidad fui a subirlas y no las podía subir, de tan débil que estaba. Y eso fue una cosa que yo me hice en mi cabeza a mí mismo. Esto para los que... Les estoy hablando a los que están enfermos y creen que tienen algo. Ojo porque la autoridad de los médicos es implacable y ojo porque cuando el médico dice algo nosotros tendemos a creerlo y nos puede afectar mucho. Muchas veces el médico puede decir que estás enfermo, pero ¿qué dice la Biblia? Que por las llagas de Cristo fuiste sanado. Que Él llevó todas tus enfermedades y todos tus pecados, ¿a dónde? A la cruz. Tus enfermedades y tus pecados fueron crucificados. Está en Isaías 53, léanlo después. Amén. Y ahora te quiero contar el otro testimonio, que es el testimonio de mi mujer, que es interesante. Nosotros nos casamos y apenas nos casamos en el año 2002. Obviamente uno se casa con el sueño de ya tener hijos. Nosotros estábamos los dos en el Evangelio empezando, pero nos casamos re contentos y dijimos vamos a tener nuestro primer hijo, sin dudarlo, sin tiempo. Y empezamos a probar y el hijo no venía. Entonces fuimos al médico. Y el médico de repente nos dijo que bueno, que de repente podría haber algún asunto con alguno de los dos, que nos testeáramos, que hiciéramos unos análisis y que viéramos. Al principio nos dijo, mira, no hay ningún problema, probablemente, no sé, sea un tema de estrés o qué sé yo, sigan probando. Fuimos a otro médico. Y el otro médico la miró a María y le hizo unas cosas y dijo, espera un poquito porque acá quizá hay algo. Y le mandó más análisis. Y en esos análisis que le mandó, finalmente encontró que mi mujer tenía un problema que era cada vez producía menos óvulos. Cada mes que pasaba producía menos óvulos. A todo esto nos fuimos a Estados Unidos. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, fuimos a otro médico. Ahí empezamos a ir a los mejores de fertilidad. Y estábamos yendo a un médico que es el médico que está en Broadway y la 76, que es la Universidad de Columbia. La parte de fertilidad es el número 1 de fertilidad de Estados Unidos. Se llama el doctor Mark Sauer. Y fuimos a ese doctor y el doctor nos hizo una cantidad ahí ya estábamos viendo en Estados Unidos, de exámenes y le dijo a mi mujer, ¿sabes? Tengo la mala noticia que te tengo que dar, que vos sos infértil. Vos no podés tener hijos, porque en este momento, ya habían pasado como 2 o 3 años, tu cuerpo no está produciendo ningún óvulo. Ningún óvulo. Y ¿sabés qué? Le dijo, esto es inoperable, no hay nada que hacer. Cuando un cuerpo de una mujer no produce óvulos, ese cuerpo no tiene ninguna posibilidad porque vos no podés hacer al cuerpo producir algo que no produce. Y es más, la cantidad de óvulos va asociada con la calidad. O sea que si produjera un óvulo, sería de tan mala calidad que igual no podría quedar embarazada. Entonces el médico le dijo, nunca vas a quedar embarazada. Y le dio la noticia y le dijo, nunca en tu vida vas a tener hijos. Y bueno, ese fue el dictamen de ese médico. Pero dijimos, no, vamos a otro médico. Y fuimos a otro médico. Y el otro médico nos dijo lo mismo exactamente. Nunca vas a quedar embarazada. Y a María cada vez que le decían, a mi mujer, cada vez que le decían, vas a quedar no vas a quedar embarazada, ella decía, voy a quedar embarazada, doctor. Y el doctor le decía, me encanta tu fe, pero esto de la medicina es una ciencia, y es una ciencia exacta. Le decía, entonces, cuando vos decís que vas a quedar embarazada, eso demuestra que tenés una buena actitud, pero yo tengo que sacarte, decía, tengo que dejarte sin esas, no quiero que te frustres mucho. Entonces le decía, no vas a tener hijos. Finalmente, bueno, nos fuimos a casa, esto ya les cuento, 6 años tratando de tener hijos y finalmente recibimos el dictamen de que María no podía tener hijos. Era imposible que pudiera tener hijos. ¿Saben lo que María empezó a hacer? Salía de casa, iba al shopping, esto en Estados Unidos, iba al shopping, vivíamos ahí, y compraba ropa de bebé. Y volvía a casa. Entonces, yo la veía llegar a casa con bolsas y le decía, ¿qué haces, María? ¿Qué compraste? Y me decía, ropa de bebé. Y yo le decía, pero el médico dice que no vamos a poder tener hijos. Y ella me decía, bueno, pero Dios dice que sí vamos a tener hijos. Entonces yo estoy comprando ropa de bebé. Y yo le decía, ¿qué estás comprando, varón o mujer? Me decía, estoy comprando los dos porque no sé qué vamos a tener, pero estoy segura que vamos a tener. Y lloraba y le decía al Señor, y esto los médicos habían dicho que era imposible que tuviera hijos, que no había nada que hacer. Y lloraba y le pedía al Señor que
hiciera un milagro y que un mes tuviera un óvulo y que ese óvulo prendiera. Yo oraba así en esa dirección. Pero yo no tenía la fe de ella. Porque ¿saben lo que es la verdadera fe? ¿Saben lo que dice Hebreos 11? Vamos a leer Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿qué es certeza? Seguridad, ¿verdad? Es la seguridad de lo que vos esperás. La convicción de lo que todavía no ves, lo podés ver. Y si seguimos en el versículo 2, dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y versículo 3 dice esto. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Amén. O sea, la palabra de Dios, la promesa de Dios es más fuerte que la realidad. La realidad, el médico dice, no se puede, pero si uno actúa como si eso ya fuera cierto, si uno actúa como que eso va a pasar, si uno tiene la certeza de lo que espera, la convicción de lo que todavía no ve, entonces Dios lo hace. ¿Saben lo que pasó? 6 meses después de ese dictamen, fuimos un día a la iglesia y estábamos en la iglesia y se acerca una persona y le empieza a profetizar a María y le dice, vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo y tu hijo va a ser como Juan el Bautista, va a ser lleno del Espíritu Santo desde tu panza. Y ahí empezamos a creer. ¿Y saben qué pasó? A los 6 meses de eso, estaba embarazada. Yo no lo podía creer. No lo podía creer que estuviera embarazada. Y acá está nuestro hijo, Juan Bautista. Se llama Juan Bautista. Acá está. ¿Y saben qué? No tuvimos uno, tuvimos 3. Ahora no los soportamos. Nos estamos yendo de vacaciones mañana y con Luciano estaba diciendo, Luciano, la verdad no sé qué hacer porque no sabemos cómo vamos a manejar esos 3 chicos porque tienen 7, 5 y 4. O sea que no quedó embarazada de 1, quedó embarazada de 3. O sea, después que tuvo el primero fue como que se abrió, o sea, el primero se abrió y no paraba de tener. Es más, nosotros no nos cuidábamos mucho porque pensábamos, un milagro, pero al final cuando tuvo el tercero dijimos, no, pará, es demasiado esto. Entonces, acá está Juan Bautista. Así como fue la promesa, va a ser como Juan el Bautista, le pusimos Juan Bautista, para honrar a Dios y para que Dios sepa que nosotros pensamos que eso es una promesa de Él cumplida. Amén. Pero les quiero destacar lo que María hizo, que fue actuar, moverse, como si lo que esperara ya fuera, con la certeza, comprando ropa. ¿Y saben qué? Hace poco tuvo que regalar la ropa de nena, porque tuvimos 3 varones. Y la ropa de varones todavía no la regaló, la guarda, pues, la tiene guardada como si fuera la ropa de sus bebés, ¿no? Pero regaló la ropa de nena, pero tenía de los 2 por las dudas, porque sabía que hijos iba a tener, porque ¿saben lo que sabía ella? Que el mandato de Dios a la humanidad, a Adán y a Eva, es a fructificar y a ¿qué? Multiplicarse. Amén. Eso es una promesa de Dios, porque Dios mandó fructificar y multiplicarse, con lo cual no hay médico, no hay realidad que pueda contra la verdad de Dios. Entonces yo quiero decirte lo siguiente, para terminar. Vos tenés 2 opciones, como las tuvo Abraham. La promesa de Dios y la realidad. Depende en cuál te enfocas vos, qué es lo que te va a pasar. Si vos te enfocás en la realidad va a seguir su camino. Pero si vos te enfocás en la verdad de Dios aplasta la realidad. Amén. La verdad de Dios aplasta la realidad. Si vos te enfocás suficientemente en la verdad de Dios y la realidad se transforman en lo mismo, confluyen en la misma cosa. Por eso, hermanos, se trata de la fe. La vida cristiana se trata de la fe. Y yo quiero que vos estés confiado y que hoy tengas los ojos abiertos a la posibilidad de que Dios quiere darte lo que te prometió. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue
y estaba delante de Lázaro. Hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Y gedía, dice la palabra. Había olor a podrido porque el muerto estaba muerto. Y estaba tan muerto que estaba no solo con rigor mortis como tienen los muertos, o sea, duro, sino que además estaba descompuesto. Y nadie en esa familia creía lo suficiente para que un muerto fuera resucitado. Hay gente que cree en sanidades, pero hay que tener fe para creer que un muerto puede ser levantado. Es un tipo distinto de fe, un nuevo nivel de fe. Y yo quiero hablarles a ustedes, los que tienen sueños que han muerto, los que tienen promesas de Dios que han abandonado la lucha, cosas de la fe en las cuales han claudicado, y quiero decirles que Dios quiere que le crean, aunque ustedes crean que eso esté muerto y gediendo, Dios quiere levantar a ese muerto. Amén, Dios quiere levantar a ese muerto. ¿Saben lo que dijo Jesús en el momento en que resucitó a Lázaro? Dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Porque siempre me escuchas. Y ustedes tienen que orar así, diciéndole a Dios: Dios, te doy gracias porque siempre me escuchas y porque esto que estoy orando ya lo hiciste. Te doy gracias y voy a empezar a moverme como si lo que esperara ya estuviera hecho. Voy a empezar a comprar la ropa del bebé que todavía no tengo. Voy a empezar a caminar como si ya viviera en lo que tú me prometiste, porque eso demuestra mi fe y eso honra a Dios. Acuérdense, hermanos, tenemos 2 opciones: verdad y realidad. Si me enfoco en la verdad aplasta la realidad. Repítanlo conmigo: si me enfoco en la verdad aplasta la realidad. Amén. Enfoquémonos todos en la verdad de Dios. Todos en la verdad de Dios, y yo les aseguro que las vidas de ustedes pueden cambiar. Vamos a orar.